Egipto, Retiro 2022. Este es un viaje que hizo la Niña de las Estrellas, entre otros, a Egipto en el 2009, y desde su mirada en ese viaje comparte lo que ella va observando y sus sentimientos internos. Por supuesto, con la gran luz que es la obra de Moisés, el vidente del Sinaí, que va trayendo claridad al tema. Primero hay una foto de la Gran Pirámide tomada desde el avión. Ciudad de luz en el efecto, en el plano etérico. El mundo entero era una ciénaga espantosa de miseria y de lodo. Para los seres de mediana evolución, la vida se hacía imposible día a día, sin Dios ni ley. En el mundo se había perdido la noción del bien y de la justicia. No había otro valor que el oro y la fuerza bruta, y los que poseían ambos elementos los aplicaban sin reparo alguno contra todo el resto de la humana sociedad. Este texto es del pueblo escogido. Sigue. La Esfinge. Oh, el Egipto fundado edades atrás por unos pocos prófugos fugitivos de la invadida y desolada Atlántida. Estos restos heroicos de los últimos toltecas de Anfión y de Antulio era el oasis en que aún se encontraban aguas claras para beber y donde aún cantaba el ruiseñor del amor puro y santo, creador de la familia y luminaria esplendorosa en las tinieblas de la vida humana. Pero en Egipto mismo fracasó Anekatón porque si contó con numerosos adeptos a sus ideales, el clero vil que vivía del engaño que le producía el oro, no del sacerdocio sabio con la sabiduría de los justos. Explotó los intereses egoístas de las muchedumbres inconscientes, siempre más numerosas que las minorías idealistas y soñadoras. La princesa Timetis, la dulce madre, se apretó al pecho de su hijo y entre llorosa y feliz le decía: «Hijo, Isis es nuestra madre eterna y es piedad y ternura, es amor infinito y ella me ha prometido cobijarte bajo su manto desde que viniste a este mundo. Serás lo que el eterno poder quiere que seas, el portavoz de la eterna voluntad para la humanidad terrestre». Fragmento del Moisés y los archivos. Y aquí empieza el viaje con una vista de las pirámides desde la capital de Egipto, desde el Cairo. Egipto, un país que es desierto en un 90%, con 80 millones de habitantes, de los cuales 20 millones viven en el Cairo y donde hay 5 millones de coches. Es la ciudad más densa del mundo. El viaje se va iniciando al atardecer en Luxor, el gran templo de luz dorada. La luz dorada del atardecer se refleja en las inmensas columnas y esculturas del templo de Luxor, generando una vibración única.
Multitud de orbs se manifiestan en medio de la oscuridad. Luxor, así llamado el templo de la luz, el rayo blanco de la pureza y la ascensión. El maestro ascendido Serapis Bey, así llamado el egipcio. Aquí se van viendo las fotos llenas de círculos espirales de energía o llamados orbs a la hora de la puesta de sol. Y sigue el templo de Karnak, el más grande del mundo, que mide 2 kilómetros y es además el más antiguo, ubicado en lo que era la antigua Tebas. Podemos ver las inmensas columnas en proporción a la altura del cuerpo humano. Podemos ver el obelisco, la sala hipóstila, que tiene 134 columnas de 23 metros de altura, los pasadizos y las inmensas columnas tocando el cielo con la luna a vista. Los detalles grabados en las columnas y el templo de Edfu, con los magníficos relieves, la llave de la vida o de la inmortalidad egipcia, los corredores. Y un texto de Moisés tejía su red que dice: estas piedras que ruedan desde la cumbre y van a caer a un abismo, es el descenso de la psiquis humana desde su alto origen a los mundos físicos para obtener su desarrollo, su progreso, su perfección, exigida por la gran ley de la evolución. No es una caída, sino un descenso de ley. Aquí estamos en el gran templo de Abu Simbel. Hay un texto de Moisés y los archivos que dice: quiero hacer comprender a los pueblos que el eterno poder no reside en las estatuas o imágenes de los dioses 1000, adorados por ellos, y que si esas imágenes representan seres vivos, son instrumentos auxiliares, mensajeros del eterno poder para con los seres encarnados que caminamos por la tierra. Son los colosos. Para llegar hay que ir a la madrugada en avión. Y aquí se ve la sala interior del templo también, además de la fachada. Las pirámides. La voz susurraba en el interior de la niña de las estrellas. Los dioses creadores en tiempos inmemoriales eran gigantes y co-creaban con Dios. Sabían que la humanidad a través de los siglos olvidaría su origen divino y decidieron dejar una arquitectura insólita que encerrara los misterios hasta que llegara el momento en que la humanidad del futuro se preguntaría: ¿quién construyó esos templos inmensos? ¿Cómo vivían esas almas? ¿Cómo hicieron esos seres para mover montañas y desplazar moles sin aparentes medios técnicos? Parece obra de dioses. Vemos la gran meseta de Giza. Y los dibujos de David Roberts, originario de Edimburgo,
que fue uno de los primeros que diseñó los templos enterrados en la arena, que los siglos de siglos habían dejado. Las pirámides y los templos permanecieron enterrados bajo las arenas del desierto hasta que llegó el tiempo señalado. Los templos hablan de Dios y del hombre Dios. Son esencia y emanación de su soberano poder, de una época en que el alma humana vivió unificada con Dios. Obras que se atribuyeron siglos más tarde a los faraones cuando ya no eran faros de luz, sino que habían sucumbido al poder por medio de la guerra y la esclavitud. Las explicaciones que daban los guías turísticos no solo no convencían a la niña de las estrellas, ni los años que les atribuían, ni los métodos o los medios de construcción, sino que en lo más profundo de su memoria sabía que no eran ciertas. La verdad hablaba en el corazón de la niña de las estrellas con una voz tan clara y contundente que era una certitud, un conocimiento interno incuestionable. Seguimos en el Valle de las Pirámides, en Micerinos. Dicho conocimiento ha sido ampliamente demostrado por medio de la obra Moisés, el vidente del Sinaí. Los descendientes de la Atlántida dorada dejaron testimonio de su poder creador a través de obras de arte en la piedra. La Gran Pirámide, de una solidez imperecedera, las pirámides sobrevivirían a los cataclismos y a las catástrofes, pues solo las creaciones divinas son eternas. Inmensos templos cósmicos, custodiados por los grandes maestros y en perfecta unión con la red de luz planetaria, han protegido a la Tierra de la destrucción y la locura de la inconsciencia humana. El corazón de la niña de las estrellas latía con fuerza inaudita entrando en la gran pirámide de Keops, el templo supremo de la iniciación. Era como entrar en otro mundo, otra dimensión. No hay palabras para expresar el sentimiento, la sacudida interior que se manifestaba en ella, con intensa emoción haciendo vibrar todas las células de su cuerpo, hasta la memoria más recóndita que reconoce, recuerda y despierta del sueño de la amnesia. La imagen de la llave de la inmortalidad. Las antiquísimas piedras guardan el tesoro oculto en pasadizos subterráneos conectados a la Esfinge y al templo de Thoth, esperando el tiempo en que la humanidad despierte por fin del largo sueño de la ignorancia y de vivir separada de Dios, a la realidad de la unidad con el todo. La niña de las estrellas iba ascendiendo por las diferentes rampas. Sentía la vibración del espacio limpio, puro y cuidado. En acuerdo con el guardián, pudo volver varios días y permanecer meditando en silencio. En la cámara del rey se tumbó en el sarcófago, abandonándose a la energía. Akenatón y Nefertiti, el faraón solar. La ciudad de Amarna fue construida hacia el año 1330 a.C. por el faraón Akenatón, cuyo nombre anterior era Amenhotep o Amenofis IV,
de la 8ª dinastía. Fue herético y revolucionario, pues se atrevió a introducir un nuevo culto dedicado a Atón, el Dios único. Atón es el Dios de bondad infinita que vivifica la justicia y el orden cósmico. El Dios solar es la fuerza vital que anima todo lo que hay en la tierra. Esto desató una fuerte oposición de la casta sacerdotal corrupta y de la burocracia civil que se levantó contra la reforma. Casado con la bella Nefertiti, Amenhotep accedió al trono con 18 años. A los 23 decidió romper con el orden establecido, imponiendo la nueva religión y cambiando su nombre por Akenatón, cuyo significado es el que es grato a Atón. La capital fue trasladada a Amarna, situada entre Tebas, el Alto Egipto, y Menfis, el Bajo Egipto. La religión de Akenatón era monoteísta, se basaba en la superioridad de Atón sobre los demás dioses del panteón egipcio. Los templos de Amón, cuyos sacerdotes habían acumulado poder y riqueza, fueron cerrados, sus propiedades confiscadas y sus símbolos destruidos. Akenatón tuvo 6 hijas, pero ningún varón. Le sucedió su yerno Tutankamón, en cuyo reinado se desmontaron las reformas iniciadas y los sacerdotes de Amón-Ra recuperaron su poder. Y como dice el Moisés, fue Amarna, capital y sede del reinado de Anekatón, el rey justo, como no tuvo otro el Egipto legendario. Moisés, el vidente del Sinaí. Moisés exponía su programa a realizar, la creación de un pueblo para su ideal, la unidad divina. Una escuela a puertas abiertas donde se enseñaría, a más de las ciencias humanas, el conocimiento de la suprema potencia y su relación con las almas encarnadas en la tierra. Había solo 70 seres que lo creían posible y soñaban con realizarlo. Aquí vemos la obra, uno de los 9 tomos canalizados por Josefa Rosalía Lúquez Álvarez, textos dictados por Hilarión del Montenegro. Moisés, el vidente del Sinaí. Abidos, la ciudad santa. Osarsip, que era Moisés de joven, Amenhotep, el faraón, y Numbik, el sirviente, entraron silenciosos y pensativos y fueron penetrando a la silenciosa ciudad de Anekatón, gloria de otros siglos del antiguo Egipto y de su sacerdocio iluminado por la luz de la divina sabiduría. Osarsip presentó las recomendaciones que por escrito le diera Neferkheré, el anciano sacerdote del templo de Luxor. Osarsip leyó mentalmente la inscripción grabada en jeroglíficos de la primera arquita: Memorias del hombre que encontró al Dios único. En la tercera arquita, ¡oh, el divino Cordero de Numú!, exclamó gozoso Osarsip, y escrito en láminas de marfil, la ley de la gran alianza de Naciones Unidas y la ley de la fraternidad copta. Y en la cuarta y quinta arquillas, una gruesa diadema de oro con un enorme rubí, en el centro de una estrella de 5 puntas labrada en nácar. Esta diadema la usó en su coronación el último rey tolteca Anfión de Orozuma,
y la usó también Anekatón, que la confió antes de morir al secreto de la cripta de este templo que guardaría su gloria y sus memorias. Y una pluma de cisne, de las que usaban los reyes para firmar, y adherida a ella este grabado sobre una cinta de marfil. Me usó Anfión, rey, y Anek, faraón, y jamás firmé una sentencia de muerte. Del Moisés, de la luz a las tinieblas. El incomprendido Anekatón fue en nuestro Egipto la barrera infranqueable que impidió la entrada a esa corriente fatal que corrompe almas y destruye civilizaciones. Las perversas inteligencias que dominaron a la madre quieren encarnarla en el cuerpo joven y sano del faraón Ramsés II para, mediante su poder de obsesión, realizar sus fatales designios. Y hoy es necesario que reconozcamos, oh Sarsip, que tú eres el elegido para hacer brillar de nuevo la luz divina en medio de este mundo. El alto sacerdocio de Sais, de Heliópolis y de Tebas siguen la estela que parte de Memphis y que es la que dejó a Anekatón bajo los velos del más impenetrable secreto y silencio de Isis, símbolo del alma madre que engendra y gobierna los mundos. El templo de Déndera, ubicado a 60 kilómetros de Luxor, consagrado a las diosas Hathor e Isis. Allí se hallaba el zodíaco de Déndara, venido de la Atlántida, 25.776 años. El zodíaco es un bajo relieve del antiguo Egipto, esculpido en el techo de una cámara dedicada al dios Osiris, donde se celebraban los misterios de la resurrección del dios Osiris. El zodíaco de Déndera es en cierto modo un horóscopo del universo. Algunas figuras tienen representaciones similares a las griegas y otras más egipcias, como Acuario, que muestra el dios de las inundaciones, con dos vasos de donde brota el agua. Este zodíaco muestra la bóveda celestial en forma circular, con 4 columnas en forma de mujeres asistidas por espíritus con cabeza de halcón que se encargan de sostener a los astros. Las imágenes se corresponden con las constelaciones de Libra y Tauro, y se trata de un mapa estelar que muestra la ubicación de las estrellas en un plano de proyección específica. 12 constelaciones zodiacales en un ciclo completo de precisión de los equinoccios y el Sol recorriendo todo el periplo en el transcurso de 26.000 años. Aquí se ve todo el mapa con todos los signos del zodíaco. El zodíaco mide 2,52 por 2,55 metros. El bajorrelieve fue llevado por Napoleón al Museo del Louvre, donde se exhibe todos los años. Como pesaba entre 55 y 60 toneladas, para transportarlo lo cortaron en 2 series de líneas en zigzag, que tenía la piedra en su parte más larga con el fin de cuadrarla. Aquí se pueden ver los cortes. Con esto se eliminó del jeroglífico que representó el gran cataclismo, ya que en los jeroglíficos el agua se representa con una línea quebrada.
el plural de las aguas con 2 líneas, con 3 la crecida del Nilo y el diluvio con 5 líneas quebradas. Como el zodíaco de Déndera está rodeado de 8 líneas, nos encontramos con un superdiluvio. De ahí la idea de llamarlo gran cataclismo. Se pueden ver las líneas por donde iba siendo cortado. El templo de Téntira o Déndera fue reparado, según dicen, cuando instalaron allí el zodíaco que el patriarca Tot había traído desde la Atlántida cuando huyó de las aguas, citado en el Moisés, en el capítulo en Memphis. La tabla milenaria del templo de Abidos. La tabla milenaria de Abidos, presidida por el faraón Seti I y su hijo Ramsés II, está en la sala de los antecesores en el templo de Seti I en Abidos. Incluye 76 reyes. Los gobernantes anteriores considerados ilegítimos, como Hatshepsut y Akenatón, fueron omitidos de la lista. Aquí podemos ver los 3 primeros hasta los 2 últimos, el 75 y el 76. Ahora vamos a ver el siguiente templo, el templo de Heliópolis, el templo de On. Y como explica el Moisés en el capítulo La escuela de puertas abiertas, ni los de Karnak y de Luxor, ni el de Déndera con su celebérrimo zodíaco, ni el de Abidos con su tabla milenaria, pueden compararse en antigüedad con el templo de On. Es hermano de la Gran Pirámide y de la Esfinge, y forma con ellos el gran triángulo sagrado que encierra toda la historia de esta humanidad, desde que era un globo de fuego reventado en 1000 volcanes hasta la hora presente, en que apenas se ha llegado a la 4ª jornada de su largo camino. Del Moisés, la escuela a puertas abiertas. ¿Dónde se ubicaba el templo de On? El templo de On se hallaba en Heliópolis. Heliópolis estaba situada al nordeste de la ciudad del Cairo, conectada a la ribera occidental del Nilo mediante un canal. Fue la capital del Bajo Egipto en la dinastía 13. El nombre egipcio es Luno, que significa pilar. El nombre griego, Heliópolis. Y el nombre copto, On. Su nombre significa ciudad del sol y era la sede principal del culto al dios solar Ra. Junto con Tebas y Memphis, fue una de las 3 ciudades más importantes. Floreció con las escuelas de filosofía y astronomía frecuentadas por Pitágoras, Platón, Solón y otros filósofos griegos. Fue destruida durante la invasión persa del 525 a.C. y más tarde en el 343. Tras la fundación de Alejandría, la ciudad quedó marginada y fue despoblándose. La mayor parte de sus monumentos fueron trasladados a Alejandría y Roma. El resto sirvió como cantera de materiales. Con el crecimiento, la capital, el Cairo, la incorporó como un barrio más de la ciudad. Esto sucedió en la segunda mitad del siglo XX. Del príncipe pastor. Para no obligar al suegro de su hermana, el faraón Seti I, a condenarle a muerte, como mandaba la ley firmada un siglo antes por Tutankamón,
en contra de todos los adoradores del Dios único, Jethro, el patriarca, se desterró voluntariamente a las soledades pavorosas de los desiertos peñascales de la Arabia de piedra. Habló Moisés: el pontífice Membra en el sueño me dijo: acuérdate que más allá del desierto te espera el faraón justo, que si fracasó 2 siglos atrás, hoy espera el triunfo, la rosa de oro de Isis que recogerá de tus manos. Fragmento del capítulo El príncipe pastor. ¿No lo dicen acaso esos enormes monumentos de que están sembrados estos desiertos? Las pirámides, los templos, la esfinge. ¿No son todos ellos templos, escuelas, donde bajo la ficción de que eran tumbas reales se daban enseñanzas secretas de las ciencias llamadas ocultas, la astrología, la metafísica, la teología, la magia, etc.? Del capítulo Moisés descorre el velo. Moisés, hijo de Dios, he comprendido por fin que tú serás quien salve al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob de la esclavitud material y de la esclavitud de espíritu en que está a punto de caer. Salvemos por lo menos al pueblo de Abraham con los que quieran acompañarnos del Egipto fundado por los fugitivos de Atlántida, los que dejaron en las pirámides y en la esfinge el recuerdo imperecedero de que eran poseedores del conocimiento de Dios en relación con el alma humana, eterna como Él mismo. El despertar de Ramsés II, del capítulo La escuela a puertas abiertas. ¿Qué había visto y oído Moisés al poner sus pies en los umbrales del templo de On? Los ancianos guardianes del templo le hablaron de la profecía que decía: cuando las 7 potencias divinas traigan a la vida de la carne al Señor de este mundo, un joven faraón hará revivir este templo que estará próximo al derrumbe, y por eso será recordado su nombre hasta el final de los tiempos, y su memoria será bendecida, y su historia contada por escrituras que nunca serán borradas. Y así le decía el faraón Ramsés II a Usarsip: Moisés, he cumplido la luna pasada mis 30 años y quiero rehacer mi vida, que de hoy en adelante será vida de justicia y de verdad. Usarsip, he ordenado deshacer todo aquello que en mi vida considero indigno del supremo poder. Y dijo Moisés: el faraón ha dado su gran salto sobre el abismo. Primero, faraón, tú eres una reencarnación del faraón Sencaré, descendiente en línea recta del fundador de este templo escuela de alta sabiduría divina. Segundo, faraón, has sido el jefe supremo de este templo. Esta llave estuvo siempre en tus manos. Cumples pues con una ley del poder supremo, restaurando este sagrado edificio y volviéndolo al destino que tuvo en su principio, templo escuela de alta sabiduría divina. Tercero, tu hijo primogénito es la reencarnación del hijo de la segunda esposa de Sencaré. Cuarta, Sencaré fue el faraón que hizo entrar en Egipto a la raza de Abraham, personificada en Jacob y sus 12 hijos, y les dio carta de ciudadanos egipcios. Y hoy los hijos de Abraham están considerados como una raza extranjera
al nivel de los esclavos. ¿Y yo qué soy, Usarsip, en este momento de mi vida? ¿Qué soy? ¿Tú? Eres el representante de ese eterno poder sobre toda la tierra de Egipto. Gracias, Faraón, porque vuestra bondad y sabiduría abre de nuevo este templo con la estrella de 5 puntas, que es la luz eterna que todo lo ve, lo copia y lo conserva eternamente. El gran triángulo con el ojo de pupila negra estaba sobre el arco de entrada y allí mismo la pilastra de agua donde purificaban las manos al entrar al gran templo de On. Los faraones de las primeras dinastías eran todos hierofantes del 7º grado, que hasta podían llegar al pontificado, como sucedió muchas veces. El Egipto prehistórico fue en verdad el rastro magnífico de los Cobdas, sus fundadores que, a pesar de haber desaparecido como entidad organizada, su moral, su elevado miraje espiritual, sus normas de vida y sus leyes y sus enseñanzas perduraron muchos siglos en el vasto país del Nilo, hasta que la marejada avasalladora de las corrientes adversas obligó al alto sacerdocio iniciado a irse relegando a las criptas de los antiguos templos, refugiándose para salvar sus vidas de la bárbara incomprensión humana en los muy secretos camerinos, pasadizos y corredores de las pirámides y la Esfinge de Giza. Del capítulo La escuela a puertas abiertas. El laberinto del lago Merik. Comprobaciones del laberinto narrado en Cumbres y Llanuras. En febrero del año 2008 se realizó una expedición en Jawara, Egipto, para escanear con un georradar la zona donde supuestamente se encuentra el laberinto. Lo que encontraron prueba que la canalización hecha por Josefa Rosalía Luque Álvarez en el libro Cumbres y Llanuras, dictado por Hilarión de Montenevo, referente al laberinto encontrado debajo del templo del lago Merik, era cierta. Del Moisés, del capítulo Las 3 pruebas, Amenemhet II de la 12ª dinastía, cuya admirable previsión defensiva para su pueblo le llevó a la construcción inigualable de la famosa ciudad subterránea llamada el laberinto. La asamblea. Todos los que me rodean son antulianos. Entonces un vértigo de energía, de poder y de luz se apoderó de Moisés y poniéndose de pie, echó hacia la espalda su capuchón y desdoblado en la lejana personalidad de Antulio, hizo una magnífica exposición de lo que era el divino ideal para abrir una escuela de divina sabiduría para enseñar a la humanidad el conocimiento de Dios, de los mundos creados por Él y del alma humana, radiante chispa de luz nacida de su amor soberano y destinada a volver a su divino origen después de un largo camino de renunciamientos, de sacrificios, de esfuerzos que serán gloriosas conquistas. Y terminó con esas palabras. En la infinita grandeza del poder eterno no tiene cabida el egoísmo, y todas las chispas de luz nacidas de él llegarán por unificación con él a ser creadores de mundos como él. Y la niña de las estrellas seguía su viaje en la travesía por el Nilo, la Gran Madre. La niña de las estrellas estaba en la cubierta del magnífico hotel flotante, contemplando el firmamento a bordo del Kon-Tiki. Al caer el día, el calor abrasador de 45 grados daba paso a una brisa suave y agradable. Sus cabellos flotaban libres y su espíritu se elevó
al cielo infinito. Hacía una noche incomparable y navegar por la Gran Madre, el Nilo, llenaba su alma y meditaba. Viajamos como turistas desde lejanos países a visitar estas tierras. Las gentes de este lugar viven vidas sencillas y conectadas a la tierra. Nosotros nos desplazamos en barcos de lujo. Nos hospedamos en hoteles con aire acondicionado y magníficas piscinas. Comemos ricas y superabundantes comidas. Visitamos lo que queda de sus espléndidas arquitecturas. Nos llevamos fotos de sus templos y monumentos. Compramos sus artesanías y luego regresamos a nuestras mediocres vidas. Por unos días estamos como en una burbuja fuera del tiempo, llevando en el recuerdo algo imperecedero. La niña de las estrellas contemplaba el cielo nocturno meditando. Inteligencia suprema, Dios de toda vida, creador del cielo y de la tierra, rezaba. Si todos somos por igual tus hijos, como las miles de estrellas que lucen en el firmamento, ¿cómo es que vivimos vidas tan dispares? ¿Cuál es el verdadero propósito de la vida? Padre bondadoso y eterno, más allá de las diferencias de lo que aparenta separarnos, al igual que yo conozco mi origen estelar, y ahora contemplando el cielo me siento a la vez tan cerca y tan lejos del universo. En esta santa noche, tendida en la cubierta del barco, tengo el firmamento por manto y las estrellas al alcance de la mano. Las sagradas aguas del Nilo me susurran al oído antiguas melodías dulces, mientras la brisa me acaricia el rostro y me besa los pies. Quiero comprender el gran misterio que lo impregna todo. Dios de amor infinito, soy pequeña y tú eres inmenso. Un barco avanza en una dirección, otro barco viaja en la dirección opuesta. Las gentes viven sus diferentes vidas. Las estrellas, los planetas y los astros siguen sus rutas, nacen, evolucionan, mueren y renacen transformados. Las civilizaciones se alzan en imperios esplendorosos y luego perecen. Todo pasa, solo tú, el sin nombre, permaneces inmutable. En el templo de Isis, la diosa madre. Amanecía. La niña de las estrellas navegaba en barca hacia la isla de Philae. Era como penetrar en el paraíso, los ibis blancos, la belleza, la quietud, el silencio. Qué sensación adentrarse en el templo de la diosa por las mansas aguas del Nilo. A lo femenino se le acerca fluyendo, purificándose. Madre fértil, generosa y bella, tu corazón desborda de amor por tus hijos. La niña de las estrellas se vistió de blanco y se cubrió con el velo de las vestales griegas. Ocultó su rostro con el velo para cerrar sus ojos a lo externo y adentrarse más en la escucha íntima de su corazón. Hasta entonces, en todos los templos visitados solo había visto a hombres con bellas túnicas azules y turbantes blancos. Pero, ¿qué hacían allí hombres armados?, se preguntaba. ¿Dónde estaban las sacerdotisas del templo de la diosa madre? Bugambillas blancas y fucsias crecían a la entrada del templo. Se arrodilló, lloró. Madre Isis, soy tu hija. Vengo a ti cubierta con el velo de la purificación a reencontrar mi inocencia original. Y el corazón de la Divina Madre derramó en la niña de las estrellas su cáliz de amorosa compasión. La luz del sol del mediodía caía implacable en rayos verticales abrasadores. Las columnas vibraban en tonos dorados y azul índigo. El blanco puro daba un aspecto irreal a la forma física.
y la niña de las estrellas, caminando entre columnas milenarias, volvió a ser una virgen consagrada al amor, a la luz y a la belleza. Y el velo de Isis cubrió su rostro, pero su corazón quedó desnudo. Moisés tejía su red. Un día llegaremos a desposarnos con esa gran diosa madre y padre que nos engendró en edades pasadas y en otras lejanas futuras nos espera para el eterno abrazo sin término ni fin.